Actúa como si todo estuviera funcionando a tu favor, no porque suene bonito o porque sea motivación pasajera, sino porque es un principio mental, una ley psicológica y una herramienta de poder que los grandes hombres de la historia usaron mucho antes de tener resultados, pruebas o garantías. Napoleon Hill lo llamó fe aplicada. Andrew Carnegie lo llamó la llave maestra del éxito. Henry Ford lo llamó decisión inquebrantable. Thomas Edison lo llamó persistencia organizada. Rockefeller lo llamó calma estratégica. Y Lincoln lo llamó identidad moral. Todos ellos tenían algo en común. Actuaban como si ya fueran la persona que necesitaban ser, mucho antes de que el mundo lo reconociera. Y tú puedes hacer lo mismo, hoy, ahora, sin pedir permiso, sin esperar el momento perfecto y sin necesitar validación de nadie. Porque la verdad es esta, Han, la vida empieza a moverse a tu favor cuando tú te mueves como si ya estuviera a tu favor. Han Lamayo ría de las personas, espera sentirse lista para actuar, pero los grandes actúan para sentirse listos. La mayoría espera tener confianza para decidir, pero los grandes deciden para generar confianza. La mayoría espera que las circunstancias mejoren, pero los grandes mejoran sus circunstancias con su actitud. Napoleon Hill lo explicó con claridad. La fe es un estado mental que puedes crear voluntariamente. No necesitas pruebas ni garantías, necesitas decisión, porque cuando actúas como si todo estuviera funcionando, tu mente cambia de frecuencia, y tu subconsciente recibe una orden clara. Esto es lo que soy, esto es lo que hago, esto es lo que merezco. Y cuando tu identidad cambia, tu destino cambia. Escucha estas frases y hazlas tuyas. No tengo miedo. Actúo sin dudar. Todo está funcionando a mi favor y me muevo como tal. Mi mente obedece a mi propósito. Mi energía crea oportunidades. Mi decisión abre caminos. Mi fe mueve mi destino. Estas no son palabras, son comandos. Son programación mental. Son nuevos patrones neuronales que tu subconsciente empieza a instalar. Cuando actúas como si, no estás fingiendo. Estás entrenando a tu mente para operar desde un nivel superior. Hill lo llamó autosugestión a influir en tu subconsciente con imágenes, palabras y acciones coherentes. Cuando repites una actitud, tu mente la acepta. Cuando tu mente la acepta, tu comportamiento cambia. Cuando tu comportamiento cambia, tus resultados cambian. Y cuando tus resultados cambian, tu vida cambia. Todo empieza con una decisión: actuar como si ya fueras la versión más fuerte de ti mismo. Cuando Henry Ford decidió crear el motor V8, todos sus ingenieros dijeron que era imposible. Ford respondió construyendo de todos modos. Actuó como si ya existiera, como si la solución estuviera ahí, como si la realidad tuviera que obedecer a su visión. Meses después, lo lograron, no porque fuera fácil, sino porque Ford actuó desde la identidad de un hombre que no acepta límites. Ese es el poder del actuar como si. Thomas Edison no intentó crear la bombilla, no probó suerte, no esperó inspiración. Edison ordenó a su mente encontrar la solución. Y cuando falló 1000 veces, no lo llamó fracaso, lo llamó progreso. Cada intento era una instrucción al subconsciente en sigue, avanza, no te detengas. Edison actuaba como si el resultado ya fuera inevitable, como si la victoria estuviera garantizada, como si la realidad no tuviera otra opción que obedecer. Ese nivel de convicción convierte a un hombre común en un creador de historia. Andrew Carnegie llegó a Estados Unidos sin dinero, sin contactos y sin educación formal, pero tenía algo que la mayoría nunca desarrolla: una fe absoluta en su propósito. Carnegie actuaba como si ya fuera un hombre de éxito, incluso cuando trabajaba por centavos. Su actitud atraía oportunidades, su visión atraía aliados y su convicción atraía recursos. Napoleon Hill aprendió de él el principio más poderoso a la mente humana. Cuando está dominada por la fe, se vuelve imparable. Carnegie no esperaba que el mundo le diera permiso. Se lo tomó cuando los mercados colapsaban y todos entraban en pánico. Rockefeller caminaba con serenidad. Mientras otros perdían la cabeza, él mantenía la espalda recta. Mientras otros gritaban, él observaba. Mientras otros reaccionaban, él decidía. Rockefeller actuaba como si cada crisis fuera una oportunidad, como si el caos estuviera diseñado para favorecerlo, como si la vida conspirara a su favor. Y por eso, mientras otros se hundían, él ascendía. Lincoln no era el más fuerte, ni el más rico, ni el más popular, pero tenía algo que ningún enemigo pudo quebrar: una identidad construida sobre principios. Lincoln actuaba como si su misión fuera más grande que él, como si la historia lo estuviera observando, como si cada decisión definiera el destino de una nación. Esa identidad lo sostuvo en los momentos más oscuros, y esa identidad es la que tú necesitas construir hoy en Schwab. No era solo un empresario, era un líder, un hombre cuya presencia cambiaba la energía de una sala. Entraba con decisión, hablaba con claridad y actuaba con convicción. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque actuaba como si fuera capaz de encontrarlas. Ese es el liderazgo que mueve montañas y transforma destinos.
Escucha bien, esto no es motivación, esto es reprogramación mental. Tu vida no cambia cuando cambian tus circunstancias, cambia cuando cambia tu actitud. La actitud es la raíz y el resultado es el fruto. La actitud es la causa y el resultado es el efecto. La actitud es la orden y el resultado es la obediencia. Cuando actúas como si todo estuviera funcionando a tu favor, tu mente entra en un estado de poder y tu subconsciente recibe una señal clara. Este es el nuevo estándar. Este es el nuevo yo. Y cuando tu identidad cambia, tu destino no tiene otra opción que alinearse en tu subconsciente. No discute, no duda, no cuestiona, obedece. Obedece lo que repites, lo que visualizas, lo que haces, lo que toleras y lo que decides. Si actúas como un hombre inseguro, tu subconsciente te convertirá en uno. Si actúas como un hombre decidido, tu subconsciente te convertirá en uno. Si actúas como si todo estuviera funcionando, tu subconsciente hará que todo empiece a funcionar. Esa es la ley. La ley que Hill llamó autosugestión, la ley que Carnegie llamó fe aplicada, la ley que Ford llamó decisión absoluta y la ley que Rockefeller llamó calma estratégica. Actuar como si todo siempre saliera bien no es un acto de ingenuidad, es un acto de poder, es una declaración silenciosa que le haces al mundo y sobre todo a tu propia mente. Yo decido cómo camino, yo decido cómo pienso, yo decido cómo respondo. Napoleon Hill enseñó que la mente humana es un imán que atrae aquello que domina tus pensamientos. Si tus pensamientos están llenos de miedo, atraerás más miedo. Si están llenos de duda, atraerás más duda. Pero si están llenos de fe, decisión y certeza, atraerás oportunidades, caminos y soluciones que antes ni siquiera podías ver. La mayoría vive reaccionando a la vida, pero tú estás aprendiendo a dirigirla. Estás aprendiendo a convertirte en el arquitecto de tu destino, no en un espectador pasivo. Y actuar como si todo estuviera funcionando a tu favor es la herramienta más poderosa para tomar ese control. Cuando tú decides actuar desde la certeza, tu mente cambia de frecuencia. Empieza a buscar soluciones en lugar de problemas. Empieza a ver posibilidades donde antes solo veía límites. Empieza a moverse hacia adelante en lugar de retroceder. Esto no es magia y psicología. Él lo llamó la ley de la concentración. Aquello en lo que te enfocas se expande. Si te enfocas en lo que falta, vivirás en carencia. Si te enfocas en lo que funciona, vivirás en progreso. Si te enfocas en lo que quieres, tu mente empezará a construirlo. Por eso actuar como si todo saliera bien es tan poderoso, obliga a tu mente a alinearse con tu visión, no con tus miedos. En la mayoría de las personas espera tener claridad antes de actuar, pero la claridad llega después de la acción. La mayor espera tener confianza antes de moverse, pero la confianza nace del movimiento. La mayoría espera que la vida les dé garantías, pero la vida solo le da garantías a quienes se atreven a avanzar sin ellas. Cuando tú actúas como si todo estuviera funcionando, estás enviando un mensaje directo a tu subconsciente. Confío en mí, confío en mi camino, confío en que cada paso me acerca a donde quiero estar. Y tu subconsciente, que no discute, que no duda, que no cuestiona, empieza a obedecer esa orden. A Hill decía que la mente es como un jardín. Si no plantas nada, crecerán malas hierbas. Si plantas miedo, crecerá miedo. Si plantas fe, crecerá fuerza. Si plantas visión, crecerán oportunidades. Pero ese jardín necesita cuidado diario. Necesita disciplina mental. Necesita que tú decidas qué pensamientos permites y cuáles rechazas. Actuar como si todo saliera bien es precisamente eso. Una disciplina mental es elegir conscientemente tu actitud, tu energía y tu enfoque, incluso cuando las circunstancias no te lo hacen fácil. En la gente exitosa, no es la que nunca duda, es la que no permite que la duda tome el control. No es la que nunca siente miedo, es la que no permite que el miedo decida por ella. No es la que siempre tiene respuestas, es la que actúa como si fuera capaz de encontrarla. Esa es la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan estancados. Los que avanzan actúan desde la identidad de su futuro, no desde las limitaciones de su presente. Cuando tú actúas como si todo estuviera funcionando, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, tus resultados cambian. La gente lo siente. La vida lo siente. Las oportunidades lo sienten. Porque la energía no miente. Una persona que camina con fe, con propósito y con determinación, atrae más de lo mismo. Una persona que camina con miedo, con duda y con inseguridad, atrae más de lo mismo. Tú decides qué energía proyectas. Tú decides qué energía atraes en actuar como si todo saliera bien. No significa ignorar los problemas, significa enfrentarlos desde un nivel superior. Significa decir, esto no me define, esto no me detiene, esto no me rompe. Significa mantener la calma cuando otros entran en pánico, mantener la visión cuando otros se rinden,
mantener la fuerza cuando otros se quiebran. Esa es la actitud que transforma vidas. Esa es la actitud que construye imperios. Esa es la actitud que convierte a un hombre común en un líder. Y aquí está la verdad más poderosa: cuando tú actúas como si todo estuviera funcionando, la vida empieza a alinearse con esa actitud. No porque la realidad cambie de inmediato, sino porque tú cambias. Y cuando tú cambias, todo cambia contigo. Tu mente se vuelve más fuerte, tu energía más estable, tu visión más clara, tu propósito más firme. Y desde ese estado mental, empiezas a tomar decisiones que te acercan a tu destino. Decisiones que antes no habrías visto. Decisiones que antes no habrías tenido el valor de tomar en actuar como si todo saliera bien. Es una declaración de identidad. Es decir, yo soy alguien que avanza. Yo soy alguien que decide. Yo soy alguien que crea su camino. Y cuando tú adoptas esa identidad, tu vida empieza a obedecerla. Porque la identidad es el motor de todo cambio. La identidad es la raíz de toda transformación. La identidad es el origen de todo destino. Actuar como si todo siempre saliera bien no es solo una actitud mental, es una forma de vivir. Es una estrategia diaria, una disciplina interna. Una identidad que eliges cada mañana. Porque la verdad es esta: no puedes controlar todo lo que ocurre afuera, pero puedes controlar todo lo que ocurre dentro de ti. Y cuando controlas tu mundo interno, tu mundo externo empieza a alinearse. Napoleon Hill enseñó que la mente humana es el único espacio donde realmente se decide el destino de un hombre. No en las circunstancias, no en la suerte, no en las oportunidades, sino en la actitud con la que enfrentas cada día. Por eso actuar como si todo estuviera funcionando es tan poderoso. Te coloca en un estado mental donde nada te detiene, donde nada te quiebra, donde nada te saca del camino. La mayoría vive esperando que la vida sea fácil para empezar a avanzar. Pero la vida nunca se vuelve fácil. Eres tú quien se vuelve más fuerte. Eres tú quien se vuelve más disciplinado. Eres tú quien se vuelve más decidido. Actuar como si todo saliera bien significa levantarte incluso cuando estás cansado, avanzar incluso cuando estás herido, mantener tu visión incluso cuando no ves resultados. Significa caminar con una determinación que no depende de las circunstancias, sino de tu identidad. Porque cuando tu identidad es fuerte, tus decisiones son fuertes. Y cuando tus decisiones son fuertes, tus resultados cambian. Hill decía que la fe sin acción es solo una idea, pero la fe con acción es poder. Y actuar como si todo saliera bien es precisamente eso: fe en movimiento. Es demostrarle a tu mente que tú estás al mando, que tú decides cómo responder, que tú decides cómo avanzar. La disciplina es la prueba de esa fe. La disciplina es la evidencia de que realmente crees en tu destino. No necesitas motivación para actuar, necesitas identidad. La motivación sube y baja, pero la identidad permanece. Cuando tú decides que eres alguien que avanza, avanzarás incluso en tus peores días. Cuando decides que eres alguien que no se rinde, no te rendirás incluso cuando todo parezca perdido. Cuando decides que eres alguien que crea su camino, encontrarás caminos incluso donde otros solo ven muros. Al actuar como si todo saliera bien también significa dominar tu diálogo interno. Esa voz dentro de tu mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. Puede impulsarte o puede destruirte. Puede darte alas o puede cortártelas. La mayoría deja que esa voz los controle, pero tú estás aprendiendo a controlarla. Estás aprendiendo a hablarte como un líder, no como una víctima. Estás aprendiendo a decirte: puedo, avanzo, decido, creo, construyo. Estás aprendiendo a reemplazar la duda con determinación, el miedo con acción, la inseguridad con identidad. Porque la verdad es esta: tu vida sigue la dirección de tus pensamientos. Si tus pensamientos son débiles, tu vida será débil. Si tus pensamientos son fuertes, tu vida será fuerte. Cuando tú actúas como si todo estuviera funcionando, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, las personas lo sienten. Las oportunidades lo sienten. La vida lo siente. Una persona que camina con fe, con propósito y con convicción, atrae más de lo mismo. Una persona que camina con duda, con miedo y con inseguridad, atrae más de lo mismo. Tú decides qué energía proyectas. Tú decides qué energía atraes. Y cuando proyectas fuerza, la vida te responde con fuerza. Cuando proyectas claridad, la vida te responde con claridad. Cuando proyectas fe, la vida te responde con resultados que confirman esa fe. Actuar como si todo saliera bien no significa que nunca enfrentarás dificultades. Significa que las dificultades no te detendrán. Significa que tendrás la fuerza mental para superarlas. Significa que verás cada obstáculo como una oportunidad para crecer, no como una excusa para rendirte. Los grandes no son los que nunca caen, son los que se levantan cada vez con más fuerza. Son los que convierten cada golpe en una lección, cada error en una estrategia,
cada caída en un impulso. Esa es la mentalidad que construye imperios. Esa es la mentalidad que transforma destinos. Esa es la mentalidad que tú estás desarrollando ahora, In. Y aquí está la verdad final, cuando tú actúas como si todo estuviera funcionando. La vida empieza a obedecer esa actitud. No porque la realidad cambie de inmediato, sino porque tú cambias. Y cuando tú cambias, todo cambia contigo. Tu mente se vuelve más fuerte, tu energía más estable, tu visión más clara, tu propósito más firme. Y desde ese estado mental, empiezas a tomar decisiones que te acercan a tu destino. Decisiones que antes no habrías visto. Decisiones que antes no habrías tenido el valor de tomar. Actuar como si todo saliera bien es convertirte en la persona que puede lograrlo. Y cuando te conviertes en esa persona, el éxito deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia. Actuar como si todo siempre saliera bien también significa entender una verdad que la mayoría nunca descubre en la vida. No te da lo que quieres, te da lo que eres. No atraes lo que deseas, atraes lo que crees. No recibes lo que pides, recibes lo que esperas. Y tus expectativas no se forman con palabras, se forman con tu actitud diaria, con tu postura mental, con la energía que proyectas cuando nadie te está mirando. Por eso actuar como si todo estuviera funcionando es tan poderoso, te obliga a convertirte en alguien que espera lo mejor, que camina con certeza, que piensa con claridad y que decide con convicción. A Napoleon Hill enseñó que la mente humana opera como un imán. Si tu mente está dominada por la duda, atraerás más razones para dudar. Si está dominada por el miedo, atraerás más razones para temer. Pero si está dominada por la fe, atraerás oportunidades que otros ni siquiera pueden ver. La mayoría vive atrapada en un ciclo mental donde sus pensamientos crean miedo. El miedo crea inacción, la inacción crea más miedo, y ese miedo crea más pensamientos negativos. Tú estás rompiendo ese ciclo. Tú estás entrenando tu mente para operar desde un nivel superior. Tú estás eligiendo actuar como si todo estuviera funcionando, incluso cuando no tienes pruebas, incluso cuando no tienes garantías, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirte. Esa es la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan estancados. Al actuar como si todo saliera bien, también significa elevar tus estándares. Significa dejar de tolerar pensamientos débiles, decisiones mediocres y hábitos que te alejan de tu propósito. Significa decir, esto ya no es suficiente para mí, yo opero desde otro nivel. La mayoría quiere resultados extraordinarios con estándares ordinarios, pero eso nunca funciona. Tus resultados siempre estarán alineados con tus estándares. Si tus estándares son bajos, tus resultados serán bajos. Si tus estándares son altos, tus resultados subirán. Y cuando actúas como si todo estuviera funcionando, tus estándares se elevan automáticamente, porque empiezas a comportarte como alguien que merece más, que exige más, que construye más. Hill decía que la mente necesita dirección. Si tú no le das una dirección clara, ella seguirá el camino del miedo, de la duda y de la inseguridad. Pero cuando tú actúas como si todo estuviera funcionando, le das una dirección precisa en avanzar, crecer, mejorar, conquistar. Y tu mente, que siempre obedece, empieza a moverse en esa dirección, empieza a filtrar la realidad de una manera diferente, empieza a notar oportunidades que antes ignoraba, empieza a generar ideas que antes no existían, empieza a atraer personas que antes no estaban en tu vida. Todo porque tú cambiaste tu actitud. Actuar como si todo saliera bien también significa dominar tu presencia, la forma en que caminas, la forma en que hablas, la forma en que respiras, la forma en que entras a una habitación. La energía que proyectas es un mensaje silencioso que el mundo recibe antes de que abras la boca. Una persona que actúa como si todo estuviera funcionando, camina con firmeza, habla con claridad, mira con seguridad y transmite una fuerza que no necesita explicación. Esa presencia abre puertas. Esa presencia inspira respeto. Esa presencia atrae oportunidades. No porque seas perfecto, sino porque proyectas una identidad sólida, estable y confiada. La mayoría vive reaccionando a sus emociones. Si se sienten bien, avanzan. Si se sienten mal, se detienen. Pero los grandes no funcionan así. Los grandes actúan independientemente de cómo se sienten. Actúan desde su identidad, no desde su estado emocional. Actuar como si todo saliera bien significa que tú decides cómo te comportas, incluso cuando tus emociones intentan frenarte. Significa que tú eliges tu actitud, incluso cuando la vida te desafía. Significa que tú mantienes tu visión, incluso cuando el camino se vuelve oscuro. Esa es la diferencia entre los que logran resultados y los que solo sueñan con ellos. Y aquí está la parte más importante. Cuando te actúas como si todo estuviera funcionando, empiezas a crear evidencia real de que todo está funcionando. Tus decisiones se vuelven más inteligentes,
tus acciones más consistentes, tu energía más estable, tu visión más clara, y esa combinación empieza a producir resultados. Resultados pequeños al principio, luego más grandes, luego inevitables. Y cuando esos resultados empiezan a aparecer, tu mente recibe la confirmación que necesita. Tenía razón en creer, tenía razón en avanzar, tenía razón en actuar como si. Y desde ese momento, tu fe deja de ser un esfuerzo, y se convierte en tu estado natural, en actuar como si todo saliera bien. No es un truco mental, es una estrategia de transformación, es una forma de reprogramar tu identidad, es una manera de construir un destino que antes parecía imposible. Y cuando adoptas esta mentalidad, cuando la practicas, cuando la conviertes en tu forma de vivir, la vida empieza a responderte de una manera completamente diferente. Porque la vida siempre responde a la valentía, siempre responde a la fe, siempre responde a la determinación, siempre responde a quienes actúan como si el éxito fuera inevitable. Actuar como si todo siempre saliera bien, también significa comprender que tu vida se construye desde dentro hacia afuera. Nada cambia afuera, hasta que algo cambia dentro de ti. No puedes atraer abundancia desde la escasez. No puedes atraer oportunidades desde la duda. No puedes atraer éxito desde la inseguridad. La vida responde a tu identidad, no a tus deseos. Responde a tu energía, no a tus palabras. Responde a tu convicción, no a tus excusas. Por eso actuar como si todo estuviera funcionando es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar. Te obliga a convertirte en alguien que piensa, siente y actúa desde un nivel superior. Napoleon Hill enseñó que cada pensamiento que permites en tu mente es una semilla que tarde o temprano dará fruto. Si siembras pensamientos débiles, cosecharás resultados débiles. Si siembras pensamientos fuertes, cosecharás resultados fuertes. Si siembras fe, cosecharás progreso. Si siembras miedo, cosecharás limitación. Y actuar como si todo saliera bien es sembrar fe todos los días, incluso cuando no ves resultados, incluso cuando el camino parece lento, incluso cuando la vida te pone a prueba. Porque la fe no es creer cuando todo es fácil. La fe es creer cuando todo es difícil. A la mayoría de las personas vive atrapada en un patrón mental que las destruye. Piensan en lo peor, esperan lo peor, y luego se sorprenden cuando lo peor ocurre. Pero tú estás rompiendo ese patrón. Tú estás entrenando tu mente para esperar lo mejor, para buscar lo mejor, para atraer lo mejor. Y cuando cambias tus expectativas, cambias tu realidad. Porque tu mente siempre encuentra lo que busca. Si busca problemas, encontrará problemas. Si busca soluciones, encontrará soluciones. Si busca oportunidades, encontrará oportunidades. Y cuando actúas como si todo estuviera funcionando, tu mente empieza a buscar evidencia de que así es en actuar, como si todo saliera bien. También significa confiar en el proceso. No en tu impaciencia, no en tu ansiedad, no en tu necesidad de control, sino en el proceso. La vida no siempre te da lo que quieres cuando lo quieres, pero siempre te da lo que necesitas cuando estás listo. Y actuar como si todo estuviera funcionando es una forma de decirle a la vida: no estoy listo, estoy preparado, estoy dispuesto a recibir. Esa disposición abre puertas que antes estaban cerradas. Esa disposición atrae oportunidades que antes no existían. Esa disposición transforma tu camino. Hill decía que cada adversidad trae consigo la semilla de un beneficio equivalente, o mayo, R. Pero esa semilla solo la encuentra quien actúa con fe. Solo la encuentra quien se niega a rendirse. Solo la encuentra quien decide que, pase lo que pase, seguirá avanzando. Actuar como si todo saliera bien no significa que no habrá desafíos. Significa que tú serás más grande que ellos. Significa que no te romperán. Significa que no te detendrán. Significa que cada obstáculo será un escalón, no un muro. Aun cuando tú actúas como si todo estuviera funcionando, empiezas a construir una identidad indestructible. Una identidad que no depende de la aprobación de nadie. Una identidad que no se derrumba ante la crítica. Una identidad que no se debilita ante la incertidumbre. Una identidad que se sostiene en su propósito, en su visión, en su fe. Y esa identidad es la que te permitirá avanzar incluso cuando otros se detengan. Crecer incluso cuando otros retrocedan. Conquistar incluso cuando otros se rindan. La verdad es esta: la vida siempre está observando cómo te comportas cuando nadie te aplaude, cuando nadie te reconoce, cuando nadie te apoya, y cuando tú actúas como si todo estuviera funcionando. Incluso en esos momentos, la vida te recompensa. Porque la vida premia la constancia, premia la disciplina, premia la fe, premia la determinación, premia a quienes siguen adelante, incluso cuando no ven resultados inmediatos, premia a quienes actúan como si el éxito fuera inevitable. Actuar como si todo saliera bien es una forma de decirle al mundo: yo no espero, yo creo, yo no dudo, yo decido, yo
no me rindo, yo ven. Y cuando adoptas esa mentalidad, cuando la practicas, cuando la conviertes en tu forma de vivir, tu destino empieza a transformarse, porque tu identidad cambia, tus decisiones cambian, tus acciones cambian, y cuando tú cambias, todo cambia contigo. Actuar como si todo siempre saliera bien. No es un truco mental, es una forma de vivir, es una declaración silenciosa que haces cada día. Yo decido quién soy, yo decido cómo camino, yo decido cómo enfrento la vida. Y cuando tomas esa decisión, cuando la sostienes, cuando la conviertes en tu identidad, la vida empieza a responderte de una manera completamente diferente, porque la vida no premia a los más inteligentes, premia a los más determinados, no premia a los que esperan, premia a los que avanzan, no premia a los que dudan, premia a los que deciden, no premia a los que se rinden, premia a los que persisten. En Napoleon Hill enseñó que todo logro comienza con una idea, pero solo se materializa cuando esa idea se convierte en una actitud, y actuar como si todo estuviera funcionando, es la actitud que transforma ideas en resultados, sueños en metas, metas en realidad. Es la actitud que convierte a un hombre común en un líder, a un soñador en un creador, a un espectador en un protagonista, porque cuando tú actúas como si el éxito fuera inevitable, tu mente empieza a trabajar para hacerlo real, tu energía empieza a atraer las oportunidades correctas. Tus decisiones empiezan a alinearse con tu propósito, y tu vida empieza a moverse en la dirección que siempre quisiste. A la mayoría, vive esperando señales, esperando garantías, esperando permiso, pero tú no estás aquí para esperar. Tú estás aquí para avanzar. Tú estás aquí para construir. Tú estás aquí para demostrarle a la vida que estás listo, porque la vida no te entrega tu destino cuando lo deseas, te lo entrega cuando lo mereces. Y lo mereces cuando actúas como si ya fuera tuyo. Cuando caminas con la certeza de que cada paso te acerca, cuando mantienes la fe incluso en la oscuridad, cuando sigues adelante incluso cuando nadie te ve. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que transforma destinos. Esa es la fe que cambia vidas. Actuar como si todo saliera bien no significa ignorar la realidad. Significa crear una nueva. Significa convertirte en alguien que no se quiebra, que no retrocede, que no negocia con el miedo. Significa caminar con una fuerza interna que no depende de lo que ocurre afuera. Significa sostener tu visión, incluso cuando el mundo no la entiende. Significa creer en ti, incluso cuando nadie más lo hace. Y cuando tú crees en ti, con esa intensidad, con esa firmeza, con esa convicción, la vida no tiene otra opción que abrirte camino porque la verdad final es esta. En tu destino no está escrito, lo estás escribiendo tú, con cada pensamiento, con cada decisión, con cada acción. Y cuando actúas como si todo estuviera funcionando, estás escribiendo un destino de grandeza. Estás construyendo una identidad fuerte, estable, imparable. Estás enviando un mensaje al universo: estoy listo para más. Y el universo siempre responde a quienes están listos, siempre. Así que sigue actuando como si... Sigue caminando con fe. Sigue avanzando con decisión. Sigue creyendo incluso cuando nadie te aplaude. Porque llegará un día en el que mirarás atrás y entenderás que no estabas fingiendo. Estabas transformándote. Estabas creciendo. Estabas convirtiéndote en la persona que siempre debiste ser. Y ese día descubrirás la verdad más poderosa: cuando tú cambias, todo cambia contigo.